Okay, hello everyone. I'm Dr. Chen. Today, we are talking about OsseoFuse One Drill Implant System. Hola a todos, soy el Dr. Chen y hoy vamos a hablar sobre OsseoFuse One Drill Implant System. For some of you want to get on hold of me, here is my Gmail address. Si alguno de vosotros quiere contactar conmigo, aquí tenéis mi correo electrónico. And just a little bit of myself. I graduated from Harvard back in '93, and I went to Northwestern in Chicago for my periodontal specialty in '95. Y para que sepáis un poquito más sobre mí, me gradué en Harvard en el 93 y luego hice la especialización en periodontología en la Universidad de Northwestern. Here's just a recent 4-month case I did. And you can see this is a before, and this is after. Estos son unos casos que he hecho recientemente y aquí podéis ver el antes y el después. You can see on the upper arch, in the before picture, you can see if the patient had very little bone left. And the after, we can see that there is all in one visit, all in one surgery. I placed implant and bone graft at the same time. Vale. En la imagen de antes podéis ver que la paciente en la arcada superior tenía muy poquito hueso y en cambio en la imagen de después podemos ver que ya hemos colocado el implante en una única sesión. Here's another case of before and after. Y aquí tenemos otro caso de antes y después. And you can see right on this area they're very thin bone. Y en esta área podemos ver que hay muy poquito hueso. And we're still able to do implants all at the same time and bone graft. Y aún así, aún teniendo muy poquito hueso, pudimos hacer de una sola vez un injerto óseo y colocar los implantes en una única sesión. It's very thin sinus. Was able to do all the implants and sinus lift at the same time. Y aún teniendo muy poquito seno, conseguimos hacer una elevación de seno y colocar todos los implantes. Okay, well, anyway, let me introduce myself a little bit. I lecture very actively back in 1998 to 2009. Y para que sepáis un poquito más de mí, he participado en diferentes congresos muchas veces a lo largo desde 1998 hasta el 2000. Last lecture, I stopped at 2009 at AAP in Boston. This is my lecture, and I was talking about sinus membrane perforation, classification, and management. There were 2,000 plus doctors were there. En la última conferencia en la que di, en el 2009, hablé sobre las perforaciones de las membranas del seno y su clasificación y cómo tratarlas. Como podéis ver en la foto, atendieron más de 2.000 doctores. Last time I was in Europe, it was back in 2003 for Europerio for Berlin. And I was a keynote speaker at that time. La última vez que participé en un congreso en Europa fue en el 2003 en Berlín y fui uno de los principales panelistas. This was back in a ninth international symposium in Boston, 2007. I was lecturing for the sinus lift. Y en el 2007 también participé en el 9º Simposio Internacional de Periodontología y Odontología Restauradora y estuve hablando sobre las nuevas técnicas de las elevaciones de seno. Many of you probably know Dr. Tarnoff, Raspanini, Lang, Boozer, all these also keep here, Coys.
all these speakers, we were there in Boston, invited to give a lecture that time. ¿Alguno de vosotros conoceréis a algunos de los doctores que he redondeado en la imagen de la derecha? Y todos nosotros juntos participamos en esta charla. Y como podéis ver, pues algunos de los nombres conocidos serían Coles y Lang, bueno, los que tenéis subrayados. Okay, well, some of my patients, like Michael Jackson's, Michael Jackson's father were our patient. These are my 5 children. Bueno, y aquí tenéis, como podéis ver, a mis 5 hijos, y en la imagen también podéis ver que uno de mis pacientes fue el padre de Michael Jackson. We have a teaching implant institute in Las Vegas. Tenemos un instituto de enseñanza de implantes en Las Vegas. And a lot of topics that we are concentrating are periodontal and implant surgeries. Y en nuestro instituto algunos de los temas en los que más nos centramos son las cirugías de periodoncia y de implantes. And these are the few articles I published regarding a soft tissue for root coverage. Y aquí tenemos algunos de los artículos que he publicado sobre injertos de tejido blando. And in the institute, we are just kind of explain. In the institute, we are teaching many of like before and after soft tissue management. En el instituto lo que enseñamos es muchos casos de antes y después sobre cómo tratar los tejidos blandos. And same thing here, there's a huge root exposure, root recession, and we're able to use a VTT procedure technique to cover up the root. Vale, y aquí también tenemos una recesión muy grande, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y cómo conseguimos que se cubriera toda la raíz utilizando la técnica VTT. And also we're teaching a lot of a vertical translation technique to do ridge augmentations. También en el instituto enseñamos muchas partes de la técnica de VTT en la que conseguimos un aumento óseo también, como podemos ver en las imágenes. Here is a traditional block graft technique that I would like to share with. That, of course, many doctors knew that we're taking a block from the ramus, where, for example, we have a very thin ridge. Then we have to do a block graft and a pin around it, and the bone graft around it. It's a traditional procedure. Vale, también enseñamos las técnicas tradicionales de implantes de hueso, en las que podemos ver que cogemos un bloque completo y lo colocamos en las zonas donde el hueso está más fino. Well, this is a traditional way. In the institute, we will share with, we'll teach the doctors to do I call it Leon's box. It's a bone augmentation algorithm. We can do it all in one surgery. For example, you can see here, first picture with the implants placed and some of the buccal plates missing. We only to do bone graft, and 8 months later, we can get all the bone back without doing any block graft. Lo que hemos visto antes era la técnica tradicional, y en cambio en el instituto nosotros lo que enseñamos es lo que me gusta llamarle la caja de león, y lo que utilizamos es un algoritmo de aumento de hueso. Como podemos ver, hacemos todo en la misma sesión, aumentamos el hueso y colocamos los implantes. Y en la imagen de abajo de la derecha podemos ver el resultado 8 meses después. So we do not need to go to another area to do another surgery to harvest a block
to do this procedure. Therefore, we can, for example, here's a very thin ridge that you can place implants, and all these is not just a regular bone graft material, not a block from anywhere else. And we're able to do a ridge augmentation 8 months later with this implants ready to restore. Lo que podemos ver es que nosotros en esta nueva manera de hacerlo no necesitamos hacer cirugía, una segunda cirugía para conseguir hueso de ninguna otra parte del cuerpo. Lo que hacemos directamente es colocar los implantes y el injerto óseo. Y como podemos ver en las imágenes de la derecha, en la superior la cresta ósea es muy fina y como podemos ver en la radiografía también de 8 meses después, hemos conseguido un buen aumento de hueso. And also, I am teaching how to manage if you have an implant falling into sinus cavity, how to get the implant out and replace two more implants in the original place, original position. En el instituto también lo que enseñamos es qué hacer cuando uno de los implantes se nos cuela en el seno maxilar y aquí podemos ver pues las fotos de antes y después también. And also we are teaching how to do the oral antral fistula, how to perform a procedure only one time, one surgery. We can close the opening and bone graft and also the soft tissue graft all at the same time. Y en el instituto también lo que utilizamos es cómo hacer las fístulas oroantrales en una única sesión y cómo hacer también un injerto de tejido blando directamente en la misma sesión. Okay, here's also the X-ray. You can see the previous case. You have a large opening, all totally communicate from oral antral communication, and we can do the bone graft and then close it up. Lo que aquí también podemos ver es cómo teníamos una comunicación orosinusal y cómo conseguimos cerrarlo directamente. Well, anyway, many of doctors, I like to share with many doctors is what we are doing now. This is a picture I just got it from one of the magazine. What we are doing now is bone graft, soft tissue, an immediate implant, and immediate load. In the future, I believe we are concentrating whatever is regeneration and less invasive, which is atraumatic surgery and robotic surgery. That's the future. Vale, como muchos doctores ya sabemos, en el presente ahora mismo lo que se están haciendo son tratar con el tejido blando y todo eso, pero nosotros nos tenemos que centrar en el futuro y en el futuro lo que tenemos son técnicas de regeneración y cirugías menos invasivas y atraumáticas, aparte de la cirugía robotizada. Y esto es parte del So many doctors are very confused. What's the future? What's present? We are getting so many different informations. So sometimes we don't even know what is new and what is old. So what I like to make sure it's very easy to know what's new and what's old. What's new means less invasive. Whatever is less invasive, that is something new. Muchos doctores a día de hoy están todavía confusos sobre qué es lo que nos va a traer el futuro. Y básicamente a mí lo que me gusta contar y decir es que todo lo que sea menos invasivo y atraumático a nivel de cirugías es parte del futuro. So let's look at it. All these things are available. And we have iPhone, smartphone, we have a high-speed train, and we still have a slow train right now. So the same thing with the implant. If we don't know what's new, what's old, then it's very confusing. We may think this is new because you can get so many passenger. This might be old because it's going too fast and less passenger. So a lot of misinformations out there. Pero pasa lo mismo en la vida real. Por ejemplo, tenemos iPhones y tenemos teléfonos más antiguos, pero si nosotros no sabemos cuál es
el futuro, podríamos pensar, por ejemplo, que este tren cargado de gente, como lleva a más personas, pensamos que es lo nuevo. Pero nosotros lo que nos tenemos que centrar es en saber qué es lo que nos va a traer el futuro. So do you know which one is new and which one is old? If we don't know anything about airplane, I may think this is old and this is new. Si no sabemos cuál es lo nuevo y cuál es lo antiguo, si yo no supiera nada sobre aviones, podría pensar que el blanco es más antiguo y el azul es más nuevo. So in dental implants, sometimes we get confused what's new and what's old. We sometimes get thinking of 20 years ago technique is new. Y con los implantes pasa lo mismo. Si no sabemos qué es lo nuevo y qué es lo antiguo, no podemos estar seguros. So when I look at this, two different implant catalog manuals. Es lo mismo como si estos son catálogos de implantes y es lo mismo. Si miramos, se ve la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo. By doing one implant, I have to study this thick manual, or I can study little short, little thin manual. I still can do implants. So which one is less, which one is new? Means less to the thinner, the less to know about the procedures. That is something simplified, something new. Como podemos ver en estos manuales, en el de la izquierda, esto también lo podemos seguir utilizando a día de hoy, pero todo eso es lo que yo tendría que estudiar para poder poner un implante. En cambio, en la imagen de la derecha, podemos hacerlo en mucho menos, podemos estudiar mucho menos para poder colocar un implante, lo cual nos ahorra tiempo y es todo más rápido. So I just took this picture from there's 3 different implant companies. By doing one implants, this company from Osteum using 4 drills to place a implant. This company from a deal needs 10 drills and 12 drills to finish one implant. They all doing one implant, but some company takes many drills. Y aquí podemos ver la comparación entre diferentes marcas. Por ejemplo, en la primera, Osteom, necesitamos 4 fresas para poder colocar un implante. En la segunda, Dio Navy, necesitamos 10 fresas para poder colocar un implante. Y en la última necesitamos 12 fresas para poder colocar un implante. Todo esto para solamente colocar un implante. So slowly, many companies are going toward less drills. Poquito a poco, todas las compañías están yendo a menos y menos fresas. For example, Nobel is going to 1-2 drill and implant. Por ejemplo, Nobel está intentando hacer 1 fresa, 2 fresas y ya directamente el implante. Straumann is going to less drills as well. Y Straumann también está intentando utilizar menos fresas. So what I have here, this is my surgical kit. Whatever I do is just simplify surgical kit. That's all I need. Lo que tenemos aquí es mi kit de cirugía. Es simple y esto es todo lo que necesitamos. With this kit down here, I can do 28 implants. I can do simple 1 implant, and I also can fix the oral-enteral communication. Con este kit lo que puedo poner desde 28 implantes a poner un único implante o incluso solucionar una comunicación bucosinusal. So what I'm trying to mention is keep everything simplified, keep the surgical kit simplified. Lo que quiero hacer entender es que nosotros lo que intentamos es mantener todo simple. Okay, so today what I want to share is
we want to learn the multiple function with the iPhone, what I like to introduce. Don't look back into this a single function phone, because iPhone, we can do transfer account, play game, watch movie, download apps, and we can call people, we can text people with multiple functions. Instead of doing one single function at a time. Lo que yo quiero haceros entender hoy es que tenemos que aprender múltiples funciones. Por ejemplo, en un iPhone podemos utilizarlo para ver películas, para jugar juegos, para tener diferentes cuentas. Y en cambio no nos deberíamos contentar con una cosa que solamente haga una cosa, como eran los teléfonos antiguamente. Okay, so we can do O on 6, O on 8, O on 10, O on 12, and O on 14. But anything if under 2 hours of a local anesthetic. Or there is another procedure, we can do 8 hours under general with 4 implants. Podemos colocar 8 implantes, 6 implantes, 12, 10 o 14. Todo esto solamente en 2 horas con anestesia local, utilizando OsseoFuse. O también tenemos la opción de colocar 4 implantes, como vemos en la imagen de la izquierda, pero tardando 8 horas y bajo anestesia general. What I like to share is not the amount of implants we do is invasive. It's amount of time takes. It's more invasive. Lo que quiero enseñar no es la cantidad de implantes que ponemos, sino el tiempo que tardamos en ponerlos, que al final, si tardamos 8 horas, va a ser más invasivo que nosotros que tardamos 2 horas. So why can we do 14 implants per arch within a short amount of time? Why this side, the left side with the 4 implants takes 8 hours? What is the difference? ¿Por qué no podemos colocar 14 implantes en la arcada superior y en la inferior en 2 horas? ¿Y por qué vamos a colocarlos solamente 4 implantes en 8 horas? The only difference is the implant procedure and implant instruments is very simple. Once we simplify the instruments, then we can do many implants in short time. Lo que nosotros hacemos es, nosotros simplificamos los procedimientos y el material que tenemos que utilizar. Por eso podemos tardar menos tiempo. So you can see these are so many different implant brands in one mouth. Aquí podemos ver muchas marcas distintas de implantes en una boca. So we kind of call them implant orphans. Les llamamos okay, that's okay. So let me go next page. Okay, here's all my patents. Aquí tenemos todas mis patentes. And today we're going to concentrate on 2 of my patents. Y hoy nos vamos a concentrar en 2 de mis patentes. One is one drill and one is a sinus implant. Una de ellas va a ser one drill y la otra son los implantes sinusales. Okay, what is a one drill do for us is one drill implant is simple and make surgical procedure faster and safer. ¿Qué es lo que hace one drill para nosotros? Hace las cirugías más rápidas y más simples. Okay, because of the concept of a step locking, I will explain to you more in detail. That will give the implant a very strong primary stability. A continuación seguidamente en la charla vamos a explicar el concepto de step locking y qué es lo que nos ofrece, que es la estabilidad primaria. And also, people, most of doctors will think,
if I see many times we changing drills, multiple drills, because if we drill in the wrong angulation, we will use, as we making the osteotomy wider and wider, we can change the angulation. Muchos doctores lo que utilizan son muchas fresas porque hay que estar cambiándolas, sobre todo si nos equivocamos de angulación. But with one drill, most of doctors are worried, maybe you cannot change the angulation. Pero con one drill muchos doctores lo que les preocupa es que no podamos cambiar la angulación. No, one drill, we can change the angulation. I will share with you. Y con one drill, en cambio, sí que podemos cambiar la angulación. Ahora lo enseñaremos. And because it's one drill, we can pretty much disposable that drill. Once we finish, once we can throw away. Y como es solamente una única fresa, la podemos tirar directamente después. So it's better for the infection control, and it's also better for every time we use a drill. That drill is a new and fresh, sharp drill. Lo bueno de esto es que en cada sesión va a ser una fresa nueva y que no ha sido usada antes. And last, we're gonna talk about the one and only very pioneer of a sinus lift, sinus implant. Y luego, por último, vamos a hablar sobre los implantes sinusales, lo más nuevo que tenemos.